Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias porque el Señor está con nosotros para que podamos alabarle, bendecirle y glorificarle en esta hora. Amén. Bueno, bienvenidos todos los que nos ven y nos oyen. Hoy tenemos un tema importante y el tema de hoy es la formación del carácter. Así que es muy importante este tema para nuestra vida y nuestro desarrollo, no solamente para las áreas de nuestras áreas seculares en la vida, sino también sobre todas las cosas en el Señor. Así que vamos a orar. Padre glorioso, gracias en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, Señor amado, por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias, Padre, por darnos, Señor amado, la oportunidad de estar delante de tu presencia en esta hora, en este día, Señor amado, para poder alabar y bendecir y poder aprender de ti, Señor amado, tu palabra. Gracias, amado Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Amén. Amén. Bueno, vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a empezar este tema importante. Hoy el tema es, nuevamente repitiendo, la formación del carácter. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo número 1 y versículo número 19. Pero, le digo previamente, es interesante para nosotros que definamos lo que es nuestro carácter. Cada persona debe de tener esa capacidad de poder aprender y definir lo que somos o lo que es en sí su carácter, su formación, cuál ha sido esa formación. Recuérdese que el carácter viene a ser ese conjunto de cualidades y valores que la persona en lo particular podemos tener y que las vamos desarrollando a través del desarrollo de la vida, de lo largo de los años. Pero muchas veces podemos ver que esa formación va dándose a través de una característica que se da en las personas, que son los hábitos, que son las costumbres, que son la repetición de ciertas áreas de su vida. Y esa repetición le va formando a la persona ese carácter. Y es ahí cuando venimos delante del Señor, nosotros como personas, oiga, este punto importante, venimos y traemos ya una formación de un carácter. Muchas veces hemos sido educados de una forma por los padres, pero aparte de eso, las personas van creciendo en su edad y van también recibiendo una formación. Muchas veces hay padres que dicen, ¿verdad? Es que yo no le enseñé esto a estos hijos, pero sin embargo es lo que tienen. Entonces, veamos que cuando venimos delante del Señor, pues Él es nuestro Padre. Así que la forma en que también tenemos que aprender es a través de la palabra. Ahora, cuando venimos al Señor, desaprendemos lo que ya aprendimos y comenzamos a aprenderlo de una nueva vida, porque eso es lo que dice la palabra. En el Señor dice que venimos a ser nuevas criaturas. Y como venimos a ser nuevas criaturas, venimos a tener esa nueva formación y esa nueva generación delante del Señor a la que venimos a pertenecer en Cristo Jesús. Esto es importante porque es ahí cuando se nos puede dificultar el proceso en la vida para poder ir tomando la palabra e ir aprendiéndola. Y lo que hacen muchos es que comienzan a tener una vida en el Señor, pero se desesperan y lo que hacen es que unen sus prácticas con lo que es la palabra y ahí está en donde no pueden integrarse al reino, porque no podemos hacerlo de esa forma. Nosotros debemos de aprender a tener características de las que la palabra del Señor nos indica en cuanto a nuestra vida, a nuestra formación. Y eso es algo tan interesante porque mire lo que dice, vamos a ver previamente en el capítulo número 15 del Evangelio de Juan, capítulo 15 y en su versículo número 7, dice: si ustedes permanecen en mí, la permanencia, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les conceda, solo y cuando las personas tenemos permanencia en Él. Entonces son dos cosas importantes. Dice, cuando la persona permanece en mí y mi palabra permanece en la persona.
muchas veces las personas no hacen este tipo de cumplimiento de la palabra del Señor. Y es ahí cuando nos podemos ver en problemas, porque cuando no tenemos una permanencia, no vamos a tener una constancia, y eso vamos a irlo viendo. Pero vamos a la palabra del Señor siempre en el libro de Santiago, que fue el versículo que tomamos, 1:19, y dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Mire qué punto tan estratégico que se desarrolla, que se da acá, que el Señor nos da, porque nos da estos puntos interesantes. Todos, dice, no dice unos cuantos. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar. Quiere decir de que no es que vengamos a ser con una calidad de sordera física. No, estamos hablando que debemos de poner atención a lo que estamos oyendo. Debemos de aprender a ser rápidos para poder escuchar. Y mire, el proceso de nuestro ser debe de ser también en lo que la palabra dice: rápido para escuchar, lentos para hablar. No quiere decir que seamos tartamudos o que no está hablando de eso. Está hablando que somos lentos, que seamos lentos para hablar, para que no ejecutemos una acción de hablar rápidamente. ¿Por qué? Porque la palabra así dice en el libro de los Proverbios: el que habla con rapidez, dice, comete errores. No debemos de hablar con rapidez para no cometer errores. Por lo tanto, aquí es en donde vamos a ver parcialmente todo esto, ¿verdad? Porque la palabra es tan grande y gloriosa para hablar de la formación del carácter. Sin duda, vamos a hacer otros mensajes también en cuanto a esto más adelante. Pero en el día de hoy estamos tomando estas porciones. Y dice acá claramente, no solamente es rápido para escuchar, sino que deben de ser lentos para hablar. Quiere decir de que si la persona es rápida para poder escuchar, va a tener la capacidad de procesar primero, para poder tener, imagínese que es algo que le está trayendo insulto. El libro de Proverbios dice que el que es sabio, dice, tolera el insulto, dice, cuando el necio lo está insultando. Entonces, imagínense, cuando la palabra dice esto acá, no está diciendo solamente cuando te hablen de una forma agradable. No, si te están hablando, si te estás comunicando o te están insultando, debes de aprender a tener este mismo proceso en tu vida. Ahora, cuando esto viene a darse, es porque también la palabra está obrando en el corazón de la persona. Si la palabra está obrando en el corazón de la persona, el efecto de la palabra, porque la está obedeciendo, sin duda el Señor estará obrando en el corazón de la persona. Y comienza a oír y comienza también a procesar para poder estratégicamente traer a las palabras, a las acciones, no un pecado, sino de acuerdo a la voluntad del Señor. Recuérdese que en cuanto a esto, la palabra del Señor también lo dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Cuando dice en el capítulo 8, y dice: lo que tú quieras que te hagan a ti, eso es lo mismo que tú debes de hacer a las personas. Ahora, pero no te está diciendo solo cuando estés en una bonanza de tu vida, pero si estás incómodo, vamos a ver un parámetro importante: nuestro Señor Jesucristo. Oiga, tenemos acá un ejemplo de vida de cómo Él vivió. Él vive de una forma en la que sirve siempre, en la que está honrando al Padre siempre, en la que cumple la palabra. Aún, recuerde, cuando Él va al monte Getsemaní y Él le dice a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte. Pero no le cambia su carácter. ¿Por qué? Porque está formado. Él permanece en la fidelidad a su Señor, a su Dios. Así es como nosotros también tenemos que venir a tener esa formación delante del Señor para que seamos constantes. Cuando tenemos la constancia, vamos a tener esa formación del carácter como hijos del Señor, porque somos constantes en la palabra de Dios. Ahora, ya vimos que somos rápidos para escuchar, somos lentos para hablar. Mire que no siempre es malo ser lento, ¿verdad? En este caso, ser lento para hablar tiene su efectividad, tiene su propósito. Y
dice que para que no nos enojemos con rapidez. Quiere decir de que si estamos recibiendo un insulto, escuchemos con rapidez lo que estamos oyendo, lo que usted nos está diciendo, solamente que lo procesamos y no contestar con esa rapidez que a veces la persona lo hace, y tener el control de sí mismo para que el enojo no venga a la persona a gobernarle y le venga a traer acciones incorrectas y después que vengan a ser como que la respuesta del pecado. No podemos posicionarnos de esa forma. Mire, la palabra del Señor nos dice, vamos a ir a Isaías y veamos lo que dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 26 y versículo número 3. Y dice, mire, tú guardarás en perfecta paz. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos, los que centralizan sus pensamientos en ti. Quiere decir que vamos a la palabra. Cuando la palabra está en el corazón y la formulación de los pensamientos viene, nosotros vamos a tener la capacidad de poder tener lo que dice el libro de Santiago, porque el Señor está hablando en toda su palabra siempre, de escuchar con esa prontitud, de venir y procesar para poder hablar, y cuando somos en ese proceso de hablar, vamos a tener la capacidad de responder adecuadamente con sabiduría, y es ahí cuando la formación del carácter se está dando, porque tú lo estás gobernando. No lo estás dejando que se enoje, no estás dejando que tenga ese libertinaje, no, sino que estás yendo a la palabra. Y cuando dice Isaías que Él guardará en perfecta paz a todo aquel que permanece en Él, en sus pensamientos, que la palabra está en Él de una manera permanente. Cuando nosotros permanecemos en la palabra del Señor, vivimos la palabra del Señor y nos constituimos esos hacedores de ella, es cuando agradamos a nuestro Dios y estamos caminando en una vía en la que también el Señor nos va a ayudar y nos va a fortalecer para que en esta formación en la que vamos llevando vengamos a tener verdaderamente esa formación de parte de nuestro Dios. Ahora, mire, nuestro Señor es siempre grande y poderoso. Pero dice el versículo número, nada más aquí donde estamos quedándonos en el libro de Santiago, y vea, y dice el libro de Santiago en su capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer el 7. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Repito el 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Cuando una persona tiene esta característica de que no tiene su lealtad hacia Dios, sino que permanece dentro de lo que es el mundo y de lo que es Dios, entonces su ánimo es inconstante, dice la Reina Valera. Cuando somos inconstantes, no tenemos la formación de Dios. La palabra nos enseña que debemos de aprender a ser constantes. Capítulo 1 siempre aquí del libro de Santiago, y en su versículo número 2 leemos en adelante: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Cuando estamos en dificultades es en donde también el carácter llega a tener una prueba. Y bien, veamos. Dice el versículo 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe es la certeza, la seguridad de que lo que estamos viendo, lo que sabemos, que Dios existe, entonces le agradamos a Dios, creyendo en Él. Dice acá, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y la constancia es que la palabra de Dios está permaneciendo en el corazón de la persona, y cuando la palabra del Señor está permaneciendo en nuestros corazones, podemos hacer dos cosas:
O la apartamos de nuestra vida o la cumplimos. Pero en la formación del carácter, para que vengamos a ser formados delante del Señor, es conveniente que como hijos del Señor no hagamos a un lado la palabra del Señor, sino que la atesoremos en nuestro corazón, porque así dice, ¿verdad? Que la atesoremos en nuestro corazón. Y cuando atesoramos la palabra en el corazón, la tenemos para que el Espíritu de Dios la comience a utilizar. Comience a usarla. Y esto es lo que va a hacer, dice acá, que debemos de tener esa constancia. Cuando el carácter en nuestra vida también viene a ser, a tener ese momento de confrontación ante la dificultad que se presenta, y nuestra fe va a venir también a ser probada, es el momento en el que debemos de venir a ser constantes. ¿De qué forma? Sino buscándole al Señor, viendo que solamente en Él podemos tener ese socorro, solamente Él puede ayudarnos, solamente Él puede bendecirnos, solamente Él puede fortalecernos, solamente Él puede darte dirección en esta tierra hablando en este caso en cuanto al camino de la vida eterna. Bueno, en cuanto a las otras áreas de la vida secular, pues Dios también puede ayudarte si tú a Él clamas. Y te va a dar sabiduría para que vengas y que enfrentes la vida. Tenemos la palabra del Señor, por ejemplo, encontramos a Salomón, un hombre que no solamente tenía sabiduría delante del Señor, sino también tenía la sabiduría para actuar en el desarrollo de las diferentes actividades de la vida. Ahora, eso es lo que Dios a nosotros nos da y nos instruye y nos capacita para que vengamos a ser constantes, y esa constancia venga a tener, dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 1 que tomamos de Santiago, venga a tener la oportunidad para desarrollarse. Cuando tenemos una constancia y se empieza a desarrollar, nosotros tenemos ya una conducta. Y esa conducta comienza a repetirse, que es lo que venimos hablándoles. Cuando la conducta comienza a repetirse, que es la constancia, o sea, ser constantes en lo que estamos haciendo. Si tú eres constante en la búsqueda, eres constante en el ayuno, eres constante en la lectura de la palabra, eres constante en la oración, eres constante en la adoración, en la alabanza, en la fidelidad al Señor, en lo que tú lees que la palabra dice que debemos de hacer, eso es lo que te forma tu carácter. Y cuando estás caminando en esa formación de ese carácter, eso es la constancia de lo que te está hablando acá. Entonces, si tú eres de ellos o somos de los que somos constantes en la búsqueda, esa fe, en lugar de que venga a ser derogada, venga a ser anulada, esa fe está siendo fortalecida en ti, porque estás logrando la victoria ante las dificultades, ante cualquier circunstancia de la vida, y tú comienzas a obtener esa obra del Señor, del Espíritu, esa ayuda, cuando dice la palabra que el Espíritu de Dios viene a gemir en ti con esos gemidos indecibles, de los cuales es imprescriptible para nosotros como seres humanos, pero Dios, que lo conoce todo, sabe cuál es la intención del Espíritu clamando por tu vida, para que tú seas ayudado por Dios. Y eso es lo que te da cuando tú eres constante en la búsqueda, eres victorioso en la fe y eres victorioso en la palabra, porque la estás tomando, y es ahí cuando se cumple que estás tomando las armas del Espíritu y te estás formando en el carácter del Señor. ¿Para qué? Para que llegues a tener una plenitud de vida y aparte vengas a tener, dice la palabra, la mente de Cristo. Pero eso no es algo fácil. Si tú, oye, es lo que vimos en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Cuando dice, ¿verdad?, que el que permanece en él, el Señor le dará su paz. El que permanece en esa certeza en sus pensamientos, el Señor lo fortalecerá y lo animará y le dará de su paz gloriosa. Dice el versículo número 4, acá donde estamos en Santiago 1. Así que dejen que crezca. ¿Qué cosa? La constancia.
que se desarrolle la constancia. Dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, eso será un hábito en ustedes, será un hábito en nosotros. Por lo tanto, ya no estaremos desesperados por las cosas del mundo, sino que estaremos desesperados por buscar la presencia de nuestro Señor. Y ahí esa será nuestro deleite. Y cuando buscamos el deleite del Señor, el estar en su presencia, ustedes van a ver que algunas personas dicen: yo no sé cómo le gusta orar tanto a ese varón o a esa hermana, yo no sé cómo es que tanto solamente ahí en la congregación pasan. Es porque están enamorados del Señor, es porque su constancia ha sido desarrollada. Eso es lo que debemos nosotros de aprender a buscar, a desarrollar esa constancia, esa constante forma, maneras, esa constante búsqueda delante del Señor, para que podamos de esa forma agradar a nuestro Creador. Y cuando venimos a ser constantes, dice la palabra del Señor, así que dejen que crezca una vez, pues de una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, entonces, ¿qué pasa? En ese momento dice, hay perfección y son completos y no les faltará nada. Porque ahí es cuando vemos que el versículo que tomamos al principio, capítulo 15 del Evangelio de Juan y versículo 7, si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, entonces tenemos comunión con el Padre y podemos venir de una forma constante, podemos venir delante de nuestro Señor con esa perfección suya y cuando vengamos a orar y a pedirle al Señor, tenemos la perfección para pedirle, porque nuestro ser está entregado a Él. Nuestro carácter lo hemos venido formando en el Señor, siendo constantes, siendo de una palabra. Y es ahí cuando el Señor dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿De qué está hablando? Sino de una firmeza de tu carácter, hermano y hermana, amigo y amiga. Eso es lo que el Señor quiere, para que nosotros vengamos a ser verdaderamente esas personas que le busquen y mañana ya no. Dios quiere que hoy vengamos a tener esa formación para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, dice la palabra, sino que prosigamos ¿a dónde? Hacia el blanco, que es el Cordero de Dios para nosotros. Si vamos en esa constante búsqueda, siendo verdaderamente obedientes a la palabra, estamos formándonos el carácter, estamos en esa disciplina del Señor, porque la disciplina muchas veces puede ser, le digo, algo desagradable al principio, pero dice la palabra en Hebreos, trae frutos que son verdaderamente gloriosos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros como pueblo, hermano, familia del Señor. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Por lo tanto, obedezcamos y seamos fieles al Señor y veremos que verdaderamente lo que Dios dice se cumple en nuestra vida. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga, que el Señor lo fortalezca. Sigamos adelante, por favor. Seamos constantes en la lectura de la palabra, en el ayuno, en la oración. Son tiempos difíciles, por favor. No deje de hacerlo, no deje de practicarlo, porque esta es la comunión con nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor amado. Glorificamos tu nombre y te exaltamos a ti. Padre glorioso, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor. Y las personas que nos están escuchando, que aún no te conocen, que puedan también venir al conocimiento de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, hoy lo pedimos y lo rogamos a ti, Padre glorioso. Padre, que tu palabra siga siendo, Señor amado, obra en cada corazón para la gloria de tu nombre, Señor eterno. Gracias, Señor amado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante.